Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, chicas? Bueno, espero que bien. La semana pasada no subí clases porque fue feriado, Día de la Diversidad Cultural, el 12 de octubre. Supongo que se habrán dado cuenta de eso. Iba a avisarles y después dije, no, se van a dar cuenta. Bueno, así que espero que estén bien y vamos a continuar con las clases. Una cosa que había quedado pendiente de cuando les pasé las medidas adecuadas, por ejemplo, yo sé que por ahí no ahora, pero por ahí sí tienen interés, en realidad no lo sé, de hacerse un horno con chimenea, un horno con parrilla túnel. ¿Se acuerdan ese que yo les mostré, que yo fui a Fiorito a hacer una horneada en un horno en una escuela que habían hecho unos chicos? Bueno, ese horno tiene una parrilla túnel, una parrilla exterior, es un horno a leña de tiraje ascendente con parrilla exterior. Más allá de cómo estaba hecho ese horno, que no me compete a mí, esa es una parrilla exterior. Cuando la parrilla está fuera del horno, no como en el modelo que yo les mandé, en el tacho, en el cilindro de 200 litros, que la parrilla del horno está dentro. Bueno, ¿cómo calcular la parrilla cuando uno quiere hacer un horno de ese tipo? Pues son las mismas reglas. La superficie de la parrilla tiene que ser igual a la superficie de carga de piezas. No importa que sea exterior, que sea a modo de túnel. Tiene que ser la misma cantidad de centímetros cuadrados, lo que tiene que dar la parrilla de túnel. O la parrilla interior, que en el caso del cilindro era igual a la zona de carga de piezas, a la superficie de carga de las piezas. Pero si uno quisiera hacer un horno con una parrilla exterior, porque hay muchos tipos de hornos así, esa parrilla tiene que tener la misma superficie que la zona de carga de piezas. ¿Sí? Eso es un dato que había quedado pendiente, que por ahí no fui clara, pero bueno, es para que lo sepan. Y otro dato pendiente con respecto, si yo quiero hacer un horno de cualquier tipo de tiraje, vamos a ponerlo así, de cualquier tipo de tiraje, o de tiraje ascendente, que lleve chimenea. Bueno, ¿cómo calculo la chimenea? Bueno, primero y principal, habíamos dicho que en hornos tipo la tobera, en hornos del tipo tacho, en el cilindro, la tobera, de la superficie de la tobera, tenía que ser igual a la superficie de los agujeros de llama sumados juntos, ¿sí? Y en un horno a gas también, la tobera tenía que ser igual a la superficie de los agujeros, si es de gas, en este caso de los quemadores, sumados juntos, ¿sí? Bueno, en los hornos donde hay una chimenea, el arranque interior de la chimenea es como si fuera una tobera. Entonces, esa tobera tiene que calcularse de la misma manera, ese arranque de chimenea interior, ¿sí? Y el tema es, ¿cómo calculo el diámetro o la sección de la chimenea? El diámetro o sección interior de la chimenea, ¿cómo lo calculo? Bueno, el cálculo es muy sencillo. Es hasta un 25% más de la superficie del arranque de la chimenea, o sea, de la tobera. Se los voy a tratar de decir más claramente. Si yo tengo un arranque interior de la chimenea que hace de tobera, porque funciona como tobera, vamos a poner un número, estoy pensando 20 por 20, ¿sí? Entonces, en la sección interior de mi chimenea puede ser hasta un 25% más. Entonces, un 25% de 20, el 50 es 10, sería de 25 por 25, ¿sí? Esa sería la sección interior de mi chimenea, ¿sí? ¿Y cómo puedo calcular la altura de una chimenea si yo me quiero hacer un horno con chimenea? Hay dos formas. Una que no me parece por ahí tan clara, pero
es calcular la altura exterior del horno, desde que arranca hasta que termina la altura exterior, y multiplicarla por 2. O si no, una manera un poco más precisa es la sección de mi chimenea, la sección interior de mi chimenea, multiplicándola por 12, ¿sí? Entonces yo ahí puedo saber la altura y que voy a tener que hacer de chimenea. Bueno, estos datos habían quedado pendientes, pero no sé si los van a utilizar, pero está bueno que los tengan para un futuro o ahora, ¿sí? Esto de la parrilla funciona igual que si fuera una parrilla interior. Es la misma superficie que la zona de carga de pieza. La diferencia es que en una parrilla túnel, en una parrilla exterior, eso está por fuera, pero la superficie tiene que ser igual. La superficie me tiene que dar los mismos centímetros cuadrados. Obviamente, si yo voy a hacer una parrilla túnel, por más que la superficie sea igual, la forma no va a ser igual, va a ser un poco más túnel, un poco más rectangular, para decirlo, ¿tá? Y bueno, y esta parte del arranque interior de la chimenea se calcula igual como si fuera una tobera. Así que, bueno, espero que les quede claro, si no también se los puedo pasar por escrito. Bueno, y una duda que me planteaba una compañera, había 2 dudas que me plantearon, así que las voy a responder ahora. A ver, yo pensaba en esta clase hoy empezar ya con los materiales para la construcción de hornos, pero vamos a hacer como un impasse, como un parate para entender ciertas cosas. Ustedes pueden hacerse un horno que les sirva tanto como para baja temperatura y en un futuro para alta temperatura. Eso va a depender de los materiales con que esté construido el horno. Si yo utilizo materiales más refractarios, me van a servir para llegar a mayor temperatura. Y más allá de por ahí engrosar las paredes 1 o 2 centímetros más. Por supuesto que si uno se quisiera hacer un horno porcelanero, las paredes van a ser mucho más gruesas, más allá de elegir los materiales adecuados, de materiales refractarios adecuados y aislantes, las paredes van a ser más gruesas. Pero, por ejemplo, en el ejemplo que yo les di, que era un tambor, un cilindro de 200 litros, como para que empiecen a hacérselo más concreto. ¿Vieron las casas de lubricentro de autos? Que hay unos tambores, unos tachos. Bueno, eso es un tambor de 200 litros. Puede variar un poco la altura, un poco el diámetro, pero más o menos tienen esas medidas. Y esos tambores se pueden conseguir. Uno va a esas casas y por ahí están relativamente baratos. ¿Y por qué el tema del tambor? Porque, a ver, si uno puede construirse un horno sin tambor, por supuesto. El asunto que el tambor hace de contención y de revestimiento exterior. Porque si yo tengo un horno que me construí sin tambor, de la forma que sea, yo tendría que hacerle una protección hacia el exterior. ¿Por qué? Porque está al aire libre y con el tiempo todos los materiales sufren desgastes y aparte sufren y chupan y absorben, no sé, la palabra no es chupan, la humedad ambiente. Un invierno lluvioso que uno no puede hornear y el horno está al exterior, los materiales esos, si no están protegidos, si no tienen un revestimiento exterior, estarían absorbiendo humedad, ¿sí? Humedad, lluvia, y se van desgastando, ¿sí? Porque esa es la razón de conseguirse, si se puede, un cilindro o tacho exterior, para proteger el horno, para hacerlo de revestimiento. Y entonces, a lo que iba, se pueden conseguir estos cilindros, no, generalmente te los venden muy baratos, se puede hablar eso, no sé hoy en día, pero se pueden conseguir. Y para que tengan una noción concreta del modelo que yo les mandé, puede variar, ya les aclaro, puede variar en su interior, en su altura, en su diámetro, un poco, pero más o menos. O pueden conseguir un tacho más chico o un tacho más grande, pero bueno, yo le saqué foto
a un horno que yo me hice hace bastantes años, ya ni me acuerdo cuando me lo hice, que el fin que yo me lo construí era para hacer racú. Me encanta cada tanto hacer racú. Entonces, lo que yo conseguí, que van a ver en las fotos, es un tacho pequeño, es pequeño porque es la parte de afuera de un termotanque común, lo encontré en la calle. Imagínense un termotanque común. Bueno, esa es el hornito que yo me hice para racú, con un solo quemador. En ese horno, más allá de las paredes, el espacio interior que me queda es de 28 centímetros. 28 centímetros, sí, lo anoté. 28 centímetros. Es un horno chico, es un horno pequeño, pero a mí me funciona bárbaro. Me hice el relleno yo, que ya vamos a ver los rellenos, y la verdad que sí, es un horno pequeño, pero como el racú va rápido, para decirlo así, porque las piezas ya están previamente bizcochadas. Una vez que ese horno levanta temperatura, uno puede ir sacando y si fue templando las piezas puede hacer tandas de piezas. La verdad que a mí me funcionó muy bien. Bueno, este horno que yo les voy a mandar fotos, y puse una foto con piezas adentro para que vean el tamaño, tiene 28 centímetros de diámetro. El tacho de 200 litros, sacando el espesor de paredes, tiene un diámetro de 37, si yo no me equivoco, 35, lo tenía anotado. Sí, 37, o sea que es mayor. Ustedes calculen que, ahora van a ver, cuando vean las fotos van a entender, en un diámetro de 28 centímetros de espacio interior, que es pequeño, y la diferencia, calculen una diferencia de un espacio interior de 37, es un poco mayor, pero tampoco es una cosa desorbitante. Esto viene a la pregunta que me hacía una compañera que no se daba idea de las dimensiones. Un espacio interior de un horno construido con un tacho de 200 litros es un buen espacio. Es un espacio bastante útil para trabajar uno. Puede cargar bastante. Y si encima uno lo planea como para llegar a altas temperaturas, cuando sepan de qué se tratan las pastas de altas temperaturas, ese horno les resulta muy útil, muy versátil sería la palabra, porque pueden trabajar en baja temperatura y en alta temperatura. Y ahí va a depender de los materiales con que estén hechos las paredes, el techo y el piso del horno, ¿sí? También es cierto que uno, más allá de poder construirse sus propios ladrillos o hacer ese pastón, esa pasta de material que hace de aislante y refractaria, uno podría llegar a conseguir ladrillos refractarios. Y depende qué tipo de ladrillos refractarios uno consiga, va a llegar a más temperatura. Pero para que entiendan, las fotos que yo les mando es para que ustedes vean, para que se empiecen a dar idea. Yo puse 4 vasos en el interior, porque es un horno chiquito el que yo tengo. Entonces calculen unos 10 centímetros más el espacio que les da. Piensen, 37 centímetros creo que tenía el tacho, el tambor, por 50, que es la cámara de cocción, si yo no me equivoco. Sí, la altura de la cámara de cocción, estoy viendo bien, es 37 de diámetro por 50. Pueden hacer varios pisos, es una capacidad de un horno muy buena. Y depende de los materiales que elijan, pueden llegar a hacerse un horno a leña para bajas y para altas temperaturas. Bueno, y ahora les voy a dar una tarea. Les voy a dar una tarea, no se asusten. Más allá que supongo que están haciendo el muestrario, me parece buenísimo que lo vayan haciendo. Y recuerden, todo lo que hagan, después de que esté bruñido, todo prolijito, lo guarden en una caja. Y lo que hayan hecho, ocarinas o cuenquitos, y estén pintados con el engobe coloidal, también lo guardan. Por favor, guarden todo lo que hayan hecho en la primera parte del año, que en algún momento las vamos a hornear, van a estar en el horno, ¿sí? Bueno, la tarea que les voy a dar es sencilla. Yo quiero que formulen 2 pastas. Que formulen 2 pastas, ¿qué significa? No que las preparen, sino que las
piensen y hagan el cálculo. Ustedes me van a mandar esos cálculos, yo les voy a dar el ok y luego, si los materiales que tienen les alcanzan, pueden empezar a hacerla. Si los materiales que tienen no les alcanzan, no se preocupen, lo haremos cuando vayamos a la escuela o veremos de conseguir más materiales, ¿sí? Pero la tarea en concreto sería que ustedes hagan la fórmula de 2 pastas, ¿sí? Y me las manden a mí, así yo les doy el ok. La primer pasta que quiero que formulen, que piensen, es una pasta blanca que tiene que tener resistencia al choque térmico, ¿sí? Que quiero que formulen de esa pasta blanca 1 kilo, ¿sí? Que luego, cuando yo les dé el ok, y si tienen los materiales, van a empezar a construir 2 piezas pequeñas para, cuando se pueda, hacer una horneada en horno de gas y vamos a hacer una reducción. O sea que esas pastas van a quedar luego negras, ¿sí? Bueno, tienen que formular 1 kilo de una pasta blanca con una carga que le otorgue resistencia al choque térmico, ¿sí? Ustedes van a pensarla, me van a escribir la fórmula y me la mandan. Me la mandan por el mensaje de Facebook o me la escriben abajo de la clase y yo les contesto ahí. Esa sería la primera pasta que tendrían que formular. Y la segunda pasta que tendrían que formular es 1,5 kilos de una pasta roja que tenga un poco de carga, que va a ser para horneada a leña, ¿sí? Y luego con ese 1,5 kilos ustedes pueden hacer, cuando yo les dé el ok y si los materiales les alcanza, pueden hacer una pieza para la horneada a leña o pueden hacer 2 piezas más pequeñas. Entonces, la tarea en concreto, para que quede claro: por un lado, formular una pasta que sea blanca, que tenga una carga que resista el choque térmico, para hacer piezas que luego de horneadas a gas van a ir a una reducción, ¿sí? Con ese kilo de pasta van a tener que hacer 2 piezas pequeñas. Y luego, por otro lado, van a formular, vamos a hablar bien, van a formular, todavía no preparan nada, 1,5 kilos de una pasta roja que tenga un poco de carga, puede ser arena, para hacer una pieza mayor, de mayor tamaño, para una horneada a leña, o hacer 2 piezas más pequeñas, ¿sí? Yo lo que quiero, a ver si queda claro para que no haya malos entendidos, ustedes formulan, me mandan a mí los cálculos que hicieron y yo les voy a dar el ok, ¿sí? Que esas van a ser piezas que vamos a hornear cuando se puede ir a la escuela a hacer las horneadas. Pero vayan a ver, y en esta parte quiero ver si han aprendido a formular sus propias pastas, ¿sí? Así que bueno, esa es la tarea que les voy a dejar para que vayan pensando. Más allá que sé que están haciendo el muestrario y me parece buenísimo. Con respecto al muestrario, ahora me acordé, yo les había dicho que preparen 100 gramos de cada muestra, de cada pasta, de cada muestra, que iban a utilizar la mitad. Por lo que veo, hay algunas alumnas que están haciendo muestras de 100 gramos de grandes. Está todo bien, serán muestras más grandes, pero en realidad de esos 100 gramos, yo les dije que preparen 100, las muestras deberían ser un poco más pequeñas, ¿sí? Y bueno, cualquier consulta que tengan, ya saben que me pueden consultar y yo les respondo con gusto, ¿sí? Así que bueno, por hoy dejamos acá. Les voy a enviar, junto con la clase, les voy a enviar fotos del horno. A ver, yo se los envío para que empiecen a tener noción de tamaño. No es que yo quiero que se hagan ese horno, ¿está? Es como que ante las dudas que me plantearon 2 personas, para que sepan de qué dimensiones estamos hablando. También una manera fácil de calcular dimensiones, si yo
sé que voy a hacerlo en un tacho, y sé que más o menos va a tener 37, 35 centímetros de diámetro, busco algo que tenga esa circunferencia y calculo el alto, y me puedo dar me puedo dar cuenta del espacio interior del horno que voy a tener. Que yo les vuelvo a decir, el horno en un tacho de 200 litros es un buen tamaño para manejar uno, es un lindo tamaño, no es muy pequeño, tampoco es súper grande y es fácil de manejarlo una persona, ¿sí? Después, si ustedes quisieran construirse otro tipo de hornos porque tienen espacio y se quieren hacer un horno tipo botella con la parrilla exterior, también está buenísimo. Está buenísimo, y ante cualquier duda que tengan también lo pueden consultar, ¿sí? Bueno, por acá dejamos, por hoy dejamos, espero que estén bien y recuerden la tarea, formulación de pastas, tienen que formular esas 2 pastas y mandarme para que yo les dé el ok. No quiere decir que las hagan ahora, quiero saber cómo formulan, no se pongan a preparar la pasta sin que yo les dé el ok, ¿sí? Quiero la formulación, quiero la formulita que ustedes calculen, ¿sí? Y entonces, después de que yo les dé el ok, podrían llegar a empezar a trabajar. Que esa es otra, igual vamos a verlo más adelante. Cuando yo les diga de hacer una pieza o de que planeen, más allá que uno puede hacer lo que le salga, a mí me ha servido siempre cuando hacer un boceto de la pieza que yo quiero hacer en un papel, un dibujito muy sencillo. Entonces, cuando uno luego va a construir esa pieza o a tornearla, si es que tiene entorno, ya tiene la idea como más manchada, más en la cabeza, y es más fácil llegar al resultado que uno quiere. Por eso también está bueno, más allá de formular las pastas, empezar a dibujar piezas. No importa de la forma que sea, pero si uno las dibuja en papelito, no hace falta. Después, cuando uno las quiere llevar en concreto, las quiere hacer, resulta más fácil y no se van y termina siendo, uy, yo pensé esto y me salió esto. Porque uno por ahí no tenía la idea muy metida dentro, muy manchada. Así que si quieren también pueden empezar a dibujar piezas. ¿Qué tipo de piezas les gustaría hacer? No solo un cuenco, lo que a ustedes se les ocurra. Pero eso sería como para más adelante. Así que bueno, espero que me empiecen a mandar las fórmulas de las pastas y bueno, cualquier consulta me dicen. Les dejo un beso grande.